Vamos a abrir sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al versículo 32. Pero yo quiero hacer algo ahorita un poquito diferente. La escritura es un poquito larga y yo quisiera una persona voluntaria que me leyera este pasaje bíblico de una manera clara y bien fuerte, hermanos, para que todos los demás lo sigamos con nuestra vista. ¿Quién es esa persona voluntaria que fuertemente va a leer esta escritura? Que hable claramente. Pastor, ¿usted me podría ayudar? Sí. Lucas 24, del capítulo 13 al capítulo 32. Y todos los demás lo seguimos con la vista. Permítanme, denle una Biblia a la persona que nos visita para que también él pueda seguir y pueda leer la palabra de Dios. En el capítulo 24 de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 32. Pues ya estamos en vísperas de Semana Santa, hermanos, ya se ha dado cuenta, ¿verdad? Que ya estamos en vísperas de Semana Santa, una fecha conmemorable, una fecha o un acontecimiento importante, no solamente para la iglesia, sino para el mundo entero. Un acontecimiento glorioso, hermanos, acontecimiento glorioso de la vida y del nacimiento, de la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro personaje en toda la historia, en todo el mundo, tan importante como Cristo, porque fue el único personaje que partió la era en dos. Ustedes recordarán los libros de la escuela, los libros de historia, los jóvenes que han estudiado, los niños, y cuando usted lee un libro de historia y quiere conocer algún suceso, algún acontecimiento de un personaje, ¿qué dice ese libro? Antes de Cristo y después de Cristo. Porque no hay otro personaje más importante en toda la historia que haya hecho este impacto en el mundo para partir nuestra era en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. La palabra de Dios, la Biblia, también está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de antes del nacimiento de Cristo, antes de que Cristo viniera aquí a este mundo a nacer. El Nuevo Testamento nos habla de a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de este personaje tan importante que marcó la historia en el mundo. El Antiguo Testamento, Dios levantó a hombres llamados profetas que hablaron antes de que Cristo naciera y habían profetizado sobre el nacimiento de Jesús. Mire qué maravilla. 700 años antes de que Cristo viniera a este mundo, ya se había anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes, Isaías, el profeta Isaías, anunció diciendo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
700 años antes de que Cristo viniera, ya se estaba anunciando la venida de este personaje tan importante aquí en la tierra. Isaías mismo también en otra ocasión vuelve a profetizar diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos eran los nombres que se le iban a dar al Señor Jesucristo. Isaías, un gran profeta del Antiguo Testamento, había anunciado en muchas ocasiones la venida de Cristo. Habló de su nacimiento, pero también habló de su ministerio. Porque recordemos que Jesús nació, pero a sus 30 años Él empezó su ministerio aquí en la tierra. Isaías vuelve a profetizar por Dios y le dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías ya estaba profetizando las cosas que Jesús iba a padecer en esta tierra. Pero también, hermanos, hubo muchos profetas que hablaron sobre la venida de Cristo a este mundo. Hermanos, Cristo no era cualquier cosa. Cristo era el Hijo de Dios enviado a este mundo con un propósito. Por eso los profetas, muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablaron y anunciaron sobre su nacimiento, sobre su vida, sobre el lugar de origen, las cosas que iba a padecer, muchos de los detalles que Cristo iba a vivir aquí en la tierra. También uno de los salmos dice, hablando de la resurrección, porque hablamos que los profetas habían anunciado el nacimiento, habían anunciado los padecimientos que Cristo iba a sufrir en su ministerio, pero también el profeta David había anunciado, hermanos, su resurrección, diciendo: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Aleluya, hermanos. Ya se estaba viviendo, ya se estaba viendo las señales de que Cristo iba a venir, iba a morir, pero también iba a resucitar. Asimismo lo anunciaron Miqueas, Ageo y muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Pero vamos a la escritura que acabamos de leer, donde dice que 2 discípulos iban caminando rumbo a Emaús. Ellos habían salido de Jerusalén rumbo a Emaús, donde quedaba a 30 kilómetros de distancia aproximadamente. Ellos iban caminando e iban platicando y conversando y discutiendo sobre los acontecimientos que acababan de suceder en Jerusalén. Ellos platicaban e iban platicando las cosas que acababan de suceder en Jerusalén. Cuando hablamos de estos 2 discípulos, no estamos hablando de los discípulos de Jesús, de los 12 que le acompañaron durante todo su ministerio, pero estamos hablando de 2 discípulos que habían conocido a Jesús,
que lo habían visto, que lo habían seguido desde el inicio de su ministerio. Estos dos discípulos habían creído en el mensaje que Jesús estaba empezando a anunciar. Ellos estaban maravillados cuando oían las enseñanzas de Jesús. Ellos empezaron a maravillarse y a creer en Jesús cuando miraron sus milagros. Hermanos, estos dos discípulos fueron testigos cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a 5,000 personas. Ellos estaban maravillados de ver los milagros de Jesús. Ellos estaban ahí cuando Jesús resucitó a Lázaro diciendo: sal de tu tumba, cuando Lázaro tenía 4 días de muerto. Estos dos discípulos fueron testigos de los milagros de Jesús. Ellos fueron testigos cuando Jesús le abrió los ojos a los ciegos. Ellos fueron testigos cuando le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ellos fueron testigos, hermanos, porque ellos creyeron en Jesús. Pero también, hermanos, no solamente fueron testigos de los milagros de Jesús, también fueron testigos de sus enseñanzas. Ellos estaban ahí cuando Jesús decía: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre, sino que tendrá vida eterna. Ellos estaban ahí cuando Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ellos fueron testigos de las enseñanzas impactantes de Jesús. Ellos estaban maravillados de escuchar a Jesús, sus enseñanzas. Ellos estaban ahí cuando Jesús bendecía a los niños y decía: dejen a los niños que vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos estaban ahí cuando Jesús le dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán también misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos estaban impactados, maravillados de las enseñanzas de Jesús, pero también fueron testigos de cómo confrontó a los fariseos. Ellos estaban ahí, estos dos testigos, cuando oía a Jesús que los confrontaba diciéndoles: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy hermosos, pero por dentro llenos de huesos. Ellos estaban ahí cuando Él les decía, cuando estaba la mujer aquella pecando y les decía: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ellos estaban ahí cuando les decían: ustedes son hipócritas. Ellos eran testigos de cómo Jesús, ese personaje tan importante que ya estaba en la tierra, cómo confrontaba a los fariseos y diciéndoles: hipócritas, ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. En una ocasión también ellos fueron testigos cuando los fariseos se le acercaron a Jesús diciéndole: Jesús, vete de aquí, vete de Jerusalén, no te queremos aquí. Aparte, Herodes te está buscando porque te quiere matar. Pero Jesús le contesta: díganle a esa zorra que yo todavía hago milagros, sano a los enfermos, hoy, mañana y hasta el tercer día. Estos discípulos estaban maravillados de las enseñanzas y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos iban hablando todas estas cosas que acababan de acontecer en Jerusalén. Esas eran sus comentarios de cómo Jesús le habían dado muerte
Y ellos platicaban en el camino rumbo a Emaús. Y en eso aparece Jesús. Y se acerca con ellos. Pero dice la Biblia y el pasaje que acabamos de leer, dice, pero no le reconocieron porque sus ojos estaban velados. Jesús no quería que lo conocieran. Por eso ellos no le distinguieron. Y Jesús les dijo, ¿qué platican entre ustedes? ¿Y por qué están tristes? Y Cleofas, hasta el pasaje que nuestro pastor leyó, dice uno de los discípulos, se llamaba Cleofas y le dijo, ¿que tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha conocido las cosas que han acontecido? ¿Por qué es tan triste?, les pregunta Jesús. Hermanos, en Jerusalén se estaba viviendo una conmoción muy grande. Acababa de morir Jesús, lo acababan de entregar, acababa de morir en la cruz del Calvario. Todo Jerusalén estaba conmovido, todo Jerusalén estaba triste por la muerte de Jesús. El acontecimiento de la muerte de Cristo, hermanos, le dolió a mucha gente. No crea que fue una muerte y se fueron todos a sus casas tranquilos porque lo que querían era que Jesús muriera. No, había también una gran multitud que seguía a Jesús, que le amó, que creyó en Él y estaban tristes. El profeta Zacarías, 800 años antes de que Cristo viniera, también ya había anunciado la tristeza que padecería Jerusalén a causa de la muerte de Cristo. Porque dice Zacarías, y mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán como niños que llora al unigénito, y lamentarán como quien lamenta por el primogénito. Jerusalén estaba conmovido, estaba triste, estaban llorando. Cuando Jesús iba camino al Calvario, cargando la cruz donde iba a ser crucificado, dice que muchos lo seguían de los que le amaban, iban llorando, el pueblo lloraba, las mujeres lloraban. Y Jesús les dijo, oh hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Había una gran tristeza en el corazón del pueblo porque Jesús había muerto. Cuando yo pensaba en la tristeza que se estaba viviendo en Jerusalén, pensé rápidamente que nosotros como familia tuvimos una experiencia en nuestro hogar. Mi hermano menor de 33 años y medio, de repente, hermanos, de ser un muchacho joven, se enfermó. Y ya no comía bien, se sentía mal. Se estaba bajando de peso, pero nosotros pensábamos que era un problema estomacal y que rápido se le pasaría con un tratamiento. Pero pasaron como 15 o 20 días y miramos cómo su situación iba deteriorándose. Y se miraba tan delgado que nosotros nos alarmamos y le dijimos, vete a hacer unos exámenes. Y fue, hermanos, porque también él estaba alarmado. Y sucedió que cuando le entregaron sus exámenes, tenía cáncer en el estómago. Esto nos dolió tanto, nos afligió como familia, que llorábamos, hermanos. Llorábamos de la tristeza de ver a mi hermano cómo se estaba consumiendo. Tuvieron que operarlo de emergencias porque ya el tumor maligno que tenía en su estómago se había invadido
y ya no podía comer alimentos. Tuvieron que operarlo y le quitaron todo su estómago. Estábamos tan tristes porque la calidad de vida de mi hermano ya no iba a ser la misma. Sin estómago, tenía que comer solamente alimentos ligeros y no podía comer todas esas comidas que a nosotros nos gustan. Pero al poco tiempo le dieron la noticia que su cáncer se había regado por todo su cuerpo. Mi hermano murió. Fue tan triste la muerte de mi hermano. Ya pasaron 6 años de esto y yo todavía de vez en cuando le sigo llorando. Porque la muerte de mi hermano fue tan terrible y tan dolorosa que solamente el que vive esta experiencia sabe lo que se siente. Todo Jerusalén estaba conmovido. Ellos estaban afligidos, ellos estaban tristes, hermanos, porque acababan de darle muerte a su Salvador. Jerusalén estaba triste. Pero luego ellos le dijeron: pues eres el único forastero en Jerusalén que no conoce las cosas que en ellas han acontecido. Recuerden que ellos no reconocían a Jesús. Y le dijeron: de Jesús Nazareno, que los principales sacerdotes y el gobernador le dieron muerte. Esas son las cosas que pasaron allá. Jesús era un varón profeta, poderoso en palabra, en obras. Y lo crucificaron. Y nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ellos eso le estaban contando a Jesús. Y ellos, mientras le contaban esto a Jesús, le dijeron: aunque también hemos oído de algunas mujeres que dijeron que muy temprano fueron a la tumba de Jesús, pero vieron su tumba abierta, pero a Él no le vieron. Así que nosotros pensábamos que Él podía resucitar, pero ya es el 3er día y no ha acontecido nada. Incluso le dijeron a los discípulos que anduvieron con Él y fueron a la tumba y fueron a ver si estas cosas realmente estaban sucediendo, y fueron a la tumba, dice, pero la encontraron abierta, pero a Jesús no lo encontraron, a Él no lo vieron. Hermanos, estos 2 discípulos que habían sido testigos de los milagros, de la palabra, ellos mismos lo dijeron: varón poderoso en palabra, en hechos, para con Dios y para con todo el pueblo, estaban mostrando una actitud de incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, también mostramos una actitud de incredulidad y no creemos las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos han enseñado y nos han dicho que Jesús quiere hacer y bendecir nuestra vida, que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero muestras una actitud de incredulidad? Aparentemente crees, pero no, tu actitud es incrédula. Porque a veces no asistes, porque a veces no te involucras, porque a veces no sigues a Cristo como debe de ser, porque te das por vencido, porque dices: ya oré, ya le pedí, pero no pasa nada. Y en ti muestras incredulidad. La incredulidad siempre nos va a traer inseguridad, duda. No vamos a creer, aunque nos digan: Cristo tiene propósitos para tu vida, Cristo quiere hacer esto en tu familia, Cristo puede sanarte, Cristo puede levantarte, Cristo puede hacer esto por ti. Pero la incredulidad, hermanos,
nos trae tanta inseguridad que aunque nos lo digan y nos lo repitan, nosotros seguimos con una incredulidad, que no creemos que realmente Cristo pueda hacer esas cosas maravillosas en nuestra vida. Si mi hijo anda perdido, no quiere nada con Cristo, no le veo para cuándo cree en Cristo, porque somos incrédulos. Dios quiere bendecir el hogar, la familia, pero no, somos incrédulos. Oramos un ratito, nos cansamos, ya oré y no sucede nada. Porque somos incrédulos y no permanecemos en esa promesa de fe, hermanos. La Biblia nos habla de un gran ejemplo de incredulidad. Sara, mujer de Abraham, una mujer ya grande, vieja de edad, de 90 años, hermanos, de 90 años era Sara. Aparte, una mujer estéril, no tenía hijos, ni podía tener hijos. Su matriz estaba cerrada, su matriz no podía darle un hijo. Y Dios, hermano, pero a Dios se le ocurrió decirle: Sara, tú tendrás un hijo, y de ese hijo vendrán naciones y reyes. Hermanos, ¿qué creen que hizo Sara? Sara se rió y dijo: ¿cómo? ¿Cómo voy a tener yo un hijo si tengo 90 años? Soy estéril. Mi marido ya está viejo. ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo voy a tener la delicia, el deleite de tener un hijo en mis brazos y amamantarlo? Y se rió, dice la Biblia, se rió. Hermanos, Sara mostró una actitud incrédula. No creía que de ella, aún vieja y estéril, Dios le podía dar un hijo. Pero no cualquier hijo, iba a ser una nación que Dios le dijo que así como tú, pues, si puedes contar las estrellas del cielo, entonces podrás contar toda la descendencia del hijo que tendrás. Si puedes contar el polvo de la tierra, entonces vas a poder contar tu descendencia. La haré tan numerosa que perderás la cuenta, porque haré de él una gran nación. Una gran nación, vendrían reyes, aleluya. Pero Sara se rió y Dios cumplió lo prometido. Dios le dio a su hijo Isaac y de él hizo la gran nación de Israel, donde iba a venir ese personaje tan importante del que estamos hablando, del que partió la era en dos, de nuestro Señor Jesucristo, de Isaac, del hijo de Sara, del que hizo la gran nación, vino nuestro Salvador. Y dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Hermano, usted y yo también alcanzamos la promesa. No solamente el pueblo de Israel, usted y yo tenemos la promesa de ser bendecidos por Dios. Creámosle. No muestre incredulidad. Dios quiere bendecir su familia. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir a tus hijos. Dios quiere bendecir tu trabajo. Dios quiere bendecir todo lo que hagas, porque en él serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero cuando ellos llegaron a la aldea, gracias.
Cuando ellos llegaron a Emaús, hermanos, recuerden que ellos iban caminando. Ellos no conocían a Jesús porque sus ojos estaban velados. Y cuando ellos llegaron a la aldea, Jesús hizo como que iba de paso. Pero ellos le dijeron: vente con nosotros, pásale a nuestro hogar. Y Jesús aceptó y se fue con ellos. Entró con ellos a su casa. Y cuando se sentaron a la mesa a comer, la Biblia dice, y Jesús partió el pan. Y en ese instante sus ojos fueron abiertos y le reconocieron y creyeron y dijeron: es Jesús el que iba con nosotros. No le conocían. Hasta cuando Jesús partió el pan le conocieron. Hermanos, Él está con nosotros, pero a veces no percibimos que Él va con nosotros. Cuando perdiste ese ser amado, cuando murió ese ser amado tan importante en nuestra vida o en tu vida, Él iba contigo caminando, pero tú no lo alcanzaste a percibir. Él iba contigo. Cuando sufriste aquel accidente, te sentiste solo. Él iba contigo, solo que tú no lo percibías, porque tus ojos estaban velados y no alcanzabas a distinguir que el que iba contigo era ese personaje importante. Cuando reprobaste el examen, cuando creíste que entrarías a la escuela y que reprobaste ese examen, te sentiste fatal, te sentiste solo. Pensaste que nadie está, que el Señor Jesús no iba contigo. Le habías pedido, pero Él no te había contestado. Y te sentiste solo, frustrado. Pero Él iba contigo. Él no te dejaba. Aunque pasemos los problemas, hermano, cualquier situación, por más difícil que sea, aunque te sientas solo, abatido, triste, afligido, Él va contigo. No lo percibes, pero Él va contigo. Cuando pasas esos problemas tan fuertes que nadie los conoce, solamente tú, y piensas que nadie más y que nadie más debe de saberlo, y te sientes vacío, te sientes triste porque nadie te comprende, pero Él sí te comprende porque va contigo. Él siempre está con nosotros, hermano, créalo. Él va contigo. A donde vayas y lo que pases, Él va contigo, no lo dudes, Él va contigo. Cuando ellos le reconocieron, cuando se dieron cuenta que quien iba con ellos era Jesús, dijeron entre sí: con razón, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. No ardía nuestro corazón. Hermanos, Jesús quiere hacer arder tu corazón. Jesús quiere traer pasión en tu corazón. Él quiere que tú puedas decirle: con razón ardía mi corazón cuando yo estaba pasando por esta situación. Con razón ardía mi corazón porque tú ibas conmigo. No me daba cuenta, pero con razón ardía mi corazón. Sentía algo especial que no lo podía entender, pero era por eso, porque tú no me habías dejado, tú no me habías abandonado. Pero si tú no sientes esa presencia de Dios, Él quiere que tú en este día puedas sentirla, para que puedas salir de este lugar y decir: mientras estuve en el culto, ardía mi corazón, porque Él está con nosotros.
Y Él quiere hacer arder tu corazón. Ponte de pie, hermano. El Señor quiere traer en ti pasión por Él. Él quiere que te enamores de Él. Él quiere que te apasiones, que arde en ti ese fuego. Él quiere que tú entiendas. Porque a veces decimos, ¿por qué los hermanos lloran? ¿Por qué los hermanos levantan sus manos? ¿Por qué hacen esto? A mí no me gusta. Hermanos, porque nuestro corazón arde, porque Él está en nuestro corazón y no podemos más que llorar, demostrarlo con nuestras lágrimas, demostrarlo con nuestras manos levantadas y poder decirle a Cristo: gracias porque has hecho arder mi corazón, porque estás conmigo. Pasen al altar, hermano, el Señor quiere tocarte, quiere hacer arder tu corazón.